Realmente todas nosotros conocemos muy bien la labor que la Vitso lleva a cabo en el campo de asistencia social, educación, derechos de la mujer, derechos del niño, etcétera, etcétera. Pero no conocemos tan a fondo el importante papel que la Vitso juega en la escena internacional de organizaciones comunitarias judías y en la arena internacional en las Naciones Unidas. Y es a eso que quiero referirme, aunque sea brevemente, porque ya Ann mencionó y Anita también ya hablaron tanto de lo que hacemos en las Naciones Unidas. Pero es muy importante que sepamos cuándo comenzó esta labor de la Vitso en la arena internacional. En realidad comenzó antes de la creación del Estado de Israel, cuando nuestra fundadora, Lady Rebecca Ziv, representando a las mujeres sionistas en 1947, fue testigo ante el Comité UNSCOP, el Comité de Palestina de las Naciones Unidas, y llamó a la comunidad de naciones, a los países árabes y al mandato británico para que permitan la entrada de los refugiados desplazados que estaban en los campos de Chipre, que les permitan la entrada a la entonces Palestina. Y ella se refirió específicamente a la situación de las mujeres y los niños en esos campos, y muy especialmente a las mujeres. Había docenas de mujeres embarazadas que querían dar a luz en tierra palestina y no en los campos de desplazados. Y fue Rebecca Ziv, en 1947, que consiguió que el gobierno británico abra sus puertas para esas mujeres embarazadas que llegaron a Palestina y dieron a luz antes de la creación del Estado de Israel. Ahí comenzó en realidad nuestra visión internacional. 10 años más tarde, la discípula de Rebecca Ziv, que fue Raya Yaglom, y a quien todas conocimos, continuó con ese trabajo internacional. En primer lugar, en los años del 50, Raya Yaglom era una especie de gran dama en Tel Aviv, y cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tenían huéspedes diplomáticos importantes que tenían que traer y demostrar cómo organizaciones no gubernamentales pueden cooperar en el desarrollo de los gobiernos, entonces los traían a Tel Aviv, a la Vitso, y era Raya que era la anfitriona. Y fue así que la embajadora Java Hareli trajo por primera vez a Tel Aviv a una pareja muy importante. Era el diplomático que había sido recientemente nombrado el director ejecutivo del UNICEF. Era un diplomático de nombre Henry Labouisse, con su esposa Eva Curie, cuya madre era la María Curie, la primera mujer que recibió el premio Nobel de Química. Y esta pareja llegó a lo que fue en la Vitso nuestro proyecto, que ya no existe. Era el proyecto sudafricano, el Mothercraft Training Center, donde la Vitso se ocupaba de bebés prematuros. Y Henry Labouisse, con su esposa, que eran idealistas, pensaron que el momento llegaría de paz en que Israel y la Vitso podrían ocuparse de todos los bebés prematuros del Oriente Medio, porque Henry Labouisse, antes de llegar a UNICEF, había sido el director general de UNRWA, la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos en los campos de UNRWA. Y fue así que invitó en ese momento a Raya Yaglom y a la Vitso a que tengan acreditación ante el UNICEF. Y un año más tarde, en 1960, recibimos la invitación oficial del Consejo Económico y Social para que seamos acreditados, y esa invitación llegó directamente del secretario general de las Naciones Unidas. Y tengo que decir que en los próximos 15 años, desde 1960 hasta el 75, teníamos una relación muy estrecha con las Naciones Unidas.
hasta el director general del Comité de Organismos No Gubernamentales de las Naciones Unidas, que era Curtis Roosevelt, fue invitado por la predecesora de Anne Argy, que era Allen Allourie, que representaba a Witzo en Suiza, en Ginebra, y Curtis Roosevelt vino a Israel especialmente para estudiar el trabajo de la Witzo como organización no gubernamental. Pero en el año 1975, cuando se llevó a cabo la primera conferencia de la mujer, de los derechos de la mujer en Ciudad de México, y nuestra Federación Mexicana debe recordar muy bien esos días, ese fue el primer momento, la primera vez que en una conferencia internacional se decretó que el sionismo era racismo. 3 veces más tarde, Arafat llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas con un revólver en su mano y fue aplaudido por la comunidad de naciones como si sería un líder futbolístico. Y 3 meses más tarde, en noviembre de 1975, por primera vez nació la gran calumnia, con la resolución 3379, que decretó que el sionismo era racismo y debía ser por eso eliminado. Y desde ese entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, el sionismo todavía es un movimiento negativo, y en muchas ocasiones trataron de echarnos de las Naciones Unidas, como también trataron de quitar las credenciales del Estado de Israel. Ahora, a pesar de que la resolución 3379 fue rescindida 16 años más tarde, en diciembre de 1991, con la ayuda del presidente Bush de los Estados Unidos, sin embargo, el daño de esa resolución continúa hasta el día de hoy. Esa resolución es la base de todo el antisemitismo internacional, es todavía la base del movimiento de BDS, y es la base de todos los problemas que todavía tenemos hoy en las Naciones Unidas. Así que lo que yo quisiera ahora demostrarles en 3 breves ejemplos, la manera en que la Witzo ha tratado de luchar en contra de todo este negativismo que Anne Argy describió tan claramente y en tanto detalle. En primer lugar, cuando por primera vez en Ciudad de México el sionismo fue calumniado, nosotros no teníamos idea de que iba a llegar ese momento. Y teníamos como nuestra Federación Witzo de México debe recordar, llegamos con una delegación Witzo muy grande, y llegamos realmente porque estábamos muy involucradas en todos los programas de la mujer. Y cuando vimos que iban a atacar al sionismo de tal modo, entonces la Witzo de México, conjuntamente con un líder de la comunidad, el señor Elías Zuraski Constantiner, lograron que la delegación de la Witzo, que estaba dirigida por Hilar Ben-Ami y por mí, pudiéramos tener una entrevista secreta con el presidente de México, Luis Echeverría, para tratar de influenciarlo de que esta calumnia sobre el sionismo no se lleve a cabo. Y tuvimos esa reunión con el presidente Echeverría, y él nos prometió que iba a luchar en contra de esta calumnia. Pero naturalmente la historia ya demuestra que no logró hacer nada. Él tenía sus intereses personales, y por primera vez el sionismo fue declarado racismo. Otro momento en que la Witzo jugó un lugar muy, muy importante en la escena internacional fue cuando comenzó la inmigración judía de la Unión Soviética a Israel. Al principio de esa inmigración, en que todas las federaciones de la Witzo estábamos muy involucradas en la campaña para liberar al judaísmo ruso, pero
cuando el gobierno de Israel y la agencia judía supieron que la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF iban a tener reuniones en las provincias más alejadas de la Unión Soviética, donde había miles y miles de profesionales judíos, médicos, ingenieros, matemáticos, que querían emigrar a Israel, y lo único que necesitábamos era tener sus nombres y los nombres de sus familiares para poder enviarles visas de petición, porque la agencia judía en ese entonces pagaba en dólares por cada judío que la Unión Soviética permitía la salida hacia Israel. Era muy necesario tener las listas de esos nombres, y en ese entonces no había internet y no teníamos esa información. Y cuando se supo que la VIZO tenía acreditación ante el UNICEF, entonces me enviaron como delegado oficial a todas esas provincias, a Tashkent, a Kazajstán, a Uzbekistán, a Bukhara, hasta la frontera con Afganistán, para ponerme en comunicación con representantes judíos en todos esos hospitales que estaban preparados con listas de los nombres de las personas que querían inmigrar. Y yo podía llegar a ellos porque era delegado oficial del UNICEF. Y fue así que logramos conseguir listas de cientos de personas que más adelante, al fin del diseño de los 80, llegaron a Israel y tuvimos oportunidad de reunirnos con ellos cuando los visité en Israel. Me referí también a la resolución 3379 como la resolución más negativa en la historia de las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan negativa? Porque dejó una terrible herencia. El legado de esa resolución es que desde 1975 hasta el día de hoy se ha creado en las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, como en Viena, como en UNESCO en París, una enorme burocracia palestina que no hace nada para luchar por los palestinos mismos o avanzar la paz. El único objetivo de esa burocracia palestina es destrozar al Estado de Israel. Es por eso que este año la VIZO, conjuntamente con otras organizaciones judías acreditadas ante Naciones Unidas, establecimos un diálogo muy importante con gobiernos responsables en Naciones Unidas y les pedimos que llegó el momento de eliminar toda esa burocracia palestina que cuesta millones de dólares y no hacen nada por la paz. Y la verdad es que, como Anne también sabe que con la ayuda de UN Watch en Ginebra, hemos tenido varios éxitos, varios países europeos y muchos países latinoamericanos, por primera vez también, países como Uruguay, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, países que decidieron a veces votar en contra de las 20 resoluciones palestinas que aparecen en la Asamblea General cada año, o muchos también se abstuvieron y ni siquiera entraron a la sala del voto cuando llegó el momento de votar. Así que es por eso que tenemos confianza, que de a poquito quizás lograremos eliminar esta tremenda burocracia palestina que existe hoy en día en todos los lugares. Anne habló mucho del ítem 7 del Consejo de Derechos Humanos. La verdad es el insulto más grande que podemos recibir ahí. 3 veces por año esa Comisión de Naciones Unidas se reúne y con el único objetivo de calumniar al Estado de Israel. Realmente llegó el momento de conseguir el apoyo de muchos más gobiernos para eliminar ese ítem 7 del Consejo de Derechos Humanos. Así que ustedes ven que con estos breves ejemplos, el trabajo político que nosotros hacemos en las Naciones Unidas.
La verdad es que como organismo internacional femenino no gubernamental, nosotros participamos en todas las conferencias de las Naciones Unidas, en todas las reuniones que afectan a la humanidad. Y que afectan al planeta. Por ejemplo, todas las conferencias relacionadas con el cambio de clima, todas las conferencias relacionadas con el medio ambiente, las conferencias del derecho de la mujer que tuvieron lugar en tantos lugares, sí, en México, pero también en Beijing, en Nairobi, en Copenhague, en Nueva York, y también todas las conferencias de educación de la niñez, etcétera, etcétera. Todos los temas que nosotros trabajamos tan asiduamente en la Vitso. Pero la verdad es que las Naciones Unidas son una organización política. Y es por eso que cuando trabajamos en la escena internacional en Naciones Unidas, nosotros lo hacemos dentro también de un marco político. No partidario, porque no somos partidarios, pero es un marco político. Y nuestro trabajo se basa estrictamente en luchar en contra del antisemitismo, en contra del antisionismo, el apoyo al Estado de Israel y el apoyo a nuestros valores judíos. Esa es nuestra agenda de trabajo en la arena internacional. Muchas gracias.